vamos a pasar a la última de nuestras exposiciones, que va a estar a cargo de un amigo de la casa, Mampinolo, que lo voy a presentar de todas formas. Para quienes no lo conocen, Mampinolo es doctor en filosofía por la Universidad de Bordeaux y doctor en teología por la Universidad de Estrasburgo. Es profesor principal en la Escuela de Filosofía de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y su trabajo, su exposición, se titula Jean-Paul Sartre y Jean-Luc Marion, por el amor de Dios. Bueno, Juan, te damos la palabra. Muchísimas gracias por participar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de estas jornadas sobre Marion y muchísimas gracias por haberse quedado tan tarde para escuchar mi pequeña reflexión sobre un posible, tal vez no cruce, pero una pequeña reflexión sobre la obra de Sartre y la obra de Marion. Quisiera precisar primero por qué me ha parecido interesante cruzar esos dos filósofos, pues simplemente porque, tal como hemos visto esta tarde, constantemente hemos estado diciendo que la filosofía no se olvidó del ser, que ni siquiera hubo un olvido del ser, pero que hizo algo peor aún, que se olvidó del amor. Y obviamente este es un reproche que en ningún caso se le puede hacer a Sartre. Porque por un lado, Sartre escribe en 1943 900 páginas de un tratado de ontología, pero existe en este texto un capítulo entero dedicado a las relaciones amorosas. Por lo tanto, no podemos, tal como quisiera tal vez hacerlo Marion, culpar a Sartre de haberse olvidado del amor. Entonces, comencemos. A lo largo de sus diferentes textos, en muy pocas ocasiones, Marion es severo contra los filósofos. Reconoce incluso a sus adversarios el mérito de servirle de obstáculos con los cuales puede confrontar sus ideas. Solo dos autores no gozan de esta clemencia. Por un lado, Spinoza, del cual Marion afirma explícitamente que su lectura permite nada menos que evitar la exigencia conceptual. Por otro lado, Sartre, que pensó, cito, un ateísmo en resumidas cuentas vulgar, que se basa en la asimilación de Dios a la causa sui. Bien es cierto que ambos autores son muy distintos, y aunque Sartre haya querido ser Spinoza y Stendhal a la vez, la libertad absoluta que existe en su obra a raíz de la fractura que yace en el mismo para sí, se opone en todo al determinismo radical que encontramos en Spinoza. No obstante, la violencia que padecen ambos autores en el texto de Marion revela que probablemente algo fundamental se está jugando en ellos. De hecho, tanto Sartre como Spinoza son pensadores del amor, y sobre todo del amor en tanto que se relaciona con Dios, como experiencia de lo divino. Este punto es obvio en Spinoza, ya que en sus textos el amor toma como modelo el amor más perfecto, el amor dei intellectualis. Pero el amor también está relacionado con lo divino en Sartre, ya que piensa el amor en tanto que reapropiación de la fuente del ser del sujeto. Puesto que solo el otro puede dar cierto tipo de ser al para sí, el amor responde a un deseo de fundarse a sí mismo en su ser, de convertirse en Dios en tanto que causa sui. Ontológicamente, el amor es, en los textos de Sartre, el mismo proyecto de convertirse en Dios. Cito, toda realidad humana es una pasión, por cuanto proyecta perderse para fundar el ser y para constituir al mismo tiempo el en sí que escape a la contingencia, siendo fundamento de sí mismo, el en sí causa sui que las religiones llaman Dios. Ahora bien, el amor en Marion también tiene que ver con Dios. Primero, porque es uno de sus nombres posibles, tal como recuerda Juan, quien no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero también porque por la univocidad del amor, las relaciones con Dios se pueden pensar a la luz del lenguaje de las relaciones amorosas humanas, a tal punto que la única categoría que no se somete a la lógica de la analogía entre lo humano y lo divino es precisamente el amor. Sin embargo, el amor tal como aparece en Marion no tiene nada en común con el amor sartreano, que se limita a un proyecto de fundación del ser que se asimila a un perseverar en el ser. No basta entonces con pensar una relación entre el amor y Dios para disponer de una concepción unificada de éste. Depende de lo que uno entienda por Dios y de la manera según la cual se piense la relación con Él. Así, el amor de Dios, en toda su polifonía y doble sentido, determina a los amores humanos tanto en la filosofía de Sartre como en la filosofía de Marion. La antropología filosófica de Sartre, tal como aparece en El ser y la nada, lleva el rastro de un acaecimiento absoluto, gracias al cual él en sí, en un intento de fundarse en su ser, se negó a él mismo con el fin de instaurar la distancia necesaria entre el fundamento y el fundado. Sin embargo, dentro de esta distancia, fue él para sí quien ha surgido. El surgimiento del sujeto es entonces fruto de un proceso ontológico, razón por la cual todas las conductas humanas están habitadas por la fantasía de la negación del sujeto, así como de su fundación. Esto aparece claramente en el hecho que el deseo en Sartre solo se puede pensar a la luz de un deseo de ser. Cito: el hombre es fundamentalmente deseo de ser. Ahora, dado que el ser que se fundamenta en su ser es históricamente la figura de la causa sui, a la vez causa y efecto de sí mismo, el hombre es ante todo en Sartre un deseo de ser Dios. Cito: ser hombre es tender a ser Dios, o si se prefiere, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Por esta razón, detrás de todo deseo humano singular, se esconde la fantasía ontológica de convertirse en Dios. Esta concepción del deseo impacta directamente sobre el amor. El sujeto amoroso en Sartre intenta poseer la fuente de su ser, fuente que yace en el otro, puesto que todo sí es necesariamente presencia así y por lo tanto distancia. Solo el otro puede fijarnos dentro de la identidad de un ser a través de la categoría de ser para otro. Cito Sartre: el prójimo guarda un secreto, el secreto de lo que soy. Pero este amor, en tanto que proyecto de ser, es por definición contradictorio para Sartre, dado que su plena realización supondría que el sujeto pueda poseer al otro en tanto que lo cristaliza dentro de un ser, es decir, que lo posea en tanto que es sujeto, cuando la posesión solo puede ser la posesión de un objeto. He aquí entonces la paradoja sartreana. Por un lado, el amor no puede entrar dentro del juego de una etiología simple, ya que nadie quiere que se le ame sino libremente. Por otro lado, este amor no puede ser totalmente libre, puesto que el amante siempre desea embrujar al amado, por lo que su libertad se ve de cierta manera reducida por la del amante. Hay así una estructura ontológica originaria del amor en Sartre que lo condena al fracaso. Ahora bien, esta lógica sartreana es cuestionable como mínimo por dos razones diferentes. Primero, por la idea del amor en tanto que proyecto. Cito Sartre: tal es pues el objetivo real del amante, en tanto que su amor es una empresa, un proyecto de sí mismo. Segundo, es además cuestionable porque este proyecto es un proyecto de ser,
Uno siempre ama en Sartre con el fin de perseverar en el ser o con el objetivo de recuperar su ser. De hecho, este vínculo entre amar y perseverar en el ser no es algo que encontramos únicamente en Sartre. Podemos verlo, por ejemplo, pensado de manera individual en Spinoza, o al nivel de una perseverancia en el ser de la especie en Schopenhauer. Más aún, todo el proyecto contemporáneo de la biología del amor, ya sea el de Ellen Fisher o el de Robin Dunbar, son los avatares contemporáneos de este amor en relación con un perseverar en el ser. El vínculo entre el amor y el ser es el punto que Marion más cuestiona. No tanto porque el amor se opondría al ser, sino más bien porque le es radicalmente indiferente. Esta indiferencia afecta primero al ser amado. Es posible amar a alguien que es, así como a alguien que ya no es, e incluso a alguien que todavía no es. El amor es totalmente indiferente al mal llamado ser amado. Mediante una lectura de Romanos 4:17, Marion insiste sobre el hecho que la lógica o la contralógica del llamado es indiferente a la diferencia entre los entes y los no entes. El Dios de cual habla Pablo en dicho texto es el Dios que hace vivir a los muertos y que llama a los no entes como entes. Así, aunque la diferencia entre los entes y los no entes sea válida dentro del mundo, desde el punto de vista de Dios y del llamado es irrelevante. De la misma manera, el amante nunca renuncia a la diferencia entre el ser y el no ser, solo afirma que, desde el punto de vista amoroso, es irrelevante e ineficiente para distinguir a los amados. Pero la diferencia al ser también se encuentra en el mismo amor. Nadie jamás ha visto el amor y este no tiene ningún impacto ontológico. Basta para entender este punto con describir lo que sucede en las rupturas amorosas. Una ruptura amorosa no afecta a los entes del mundo, en este sentido que no hay menos ni más entes en el mundo después de la ruptura que los que había antes. No obstante, experimentamos que la totalidad del mundo se ve modificada por esta ruptura, ya que la totalidad de las significaciones que constituyen algo como un mundo se ven afectadas, por ejemplo, por la vanidad. Por eso, podemos decir que el amor no es algo que sucede dentro de un mundo, sino más bien algo que sucede al mundo. No aparece y sin embargo rige la totalidad de las leyes que constituyen el aparecer de los entes. Sin ser un ente, el amor rige sus apariciones. Desde el fondo de su inaparecer, organiza la totalidad del aparecer. Por este motivo, hemos propuesto en otros trabajos decir que el amor inexiste, con el objetivo de hacer hincapié en el carácter fenomenológicamente positivo de su inaparecer. La primera ruptura entre Marion y Sartre, en lo que se refiere al amor, se da entonces sobre el campo del ser. Cuando Sartre piensa el amor a partir de un deseo fundamental de ser, porque vincula a Dios con el ser mediante el concepto de causa sui, Marion, por su parte, vincula el amor a Dios en tanto que ambos escapan al ser. Cito Marion, solo el amor no ha de ser, y Dios ama sin el ser. Es así un Dios pensado en tanto que causa sui, que determina el vínculo entre el amor y el ser en Sartre, cuando es un Dios sin el ser, que permite a Marion pensar la posibilidad de amar sin el ser, así como de amar sin serlo. El hecho de pensar a Dios en tanto que causa sui tiene además un impacto sobre el amor como relación. La causalidad ontológica divina se refleja en el carácter etiológico de la relación amorosa. Primero, en lo que para Sartre
El amor siempre es un proyecto que responde a intereses individuales. Amamos o buscamos serlo, porque así justificamos nuestra existencia al darnos cierto tipo de ser, ofreciéndonos la estabilidad ontológica de un ente. Cito Sartre: el amor es una empresa, es decir, un conjunto orgánico de proyectos hacia mis posibilidades propias. Por lo que el amor tiene una finalidad ontológica, es un proyecto de recuperar mi ser. Lo mismo sucede para el ser amado. ¿Por qué el amante quiere en Sartre ser amado? Pues con el fin de convertirse en el centro del mundo del amante, el objeto alrededor del cual se reorganiza la totalidad de las significaciones que constituyen el mundo del amante. En el amor, el amado espera del amante que le dé la consistencia ontológica de un objeto. Ciertamente, la de un objeto singular a partir del cual el mundo se reorganiza, pero no deja de ser un objeto. Cito Sartre: el objeto que el otro debe hacerme ser es un objeto trascendencia, un centro de referencia absoluto en torno del cual se ordenen como puros medios todas las cosas utensilios del mundo. Soy el objeto por intermedio del cual el mundo existirá para el otro. Soy el objeto fondo sobre el cual el mundo se destaca. Ahora bien, el hecho de convertirse en el centro del mundo del otro justifica nuestra existencia dándole cierto sentido dentro de algún proyecto. Al devenir el punto gracias al cual un mundo existe para él, nuestra existencia se ve justificada y fundamentada. Sartre irá hasta decir salvada. En tanto que ser amado, le hacemos falta al otro, lo que fundamenta la necesidad de nuestro ser. Escuchen bien esta frase, es una cita muy corta, pero que para mí es el punto de contacto y de divergencia más importante entre Marion y Sartre. Sartre dice: mi existencia es porque es llamada. De repente existimos como centro del mundo del otro. Por todas partes, entonces, encontramos en Sartre un vínculo entre el amor y el ser que le da al primero un carácter ontológicamente interesado. Esta concepción interesada del amor se encuentra también en la misma biografía de Sartre, lo que hace de esta mucho más que una simple teoría del amor. Recordaremos que en 1928 Sartre propuso a Beauvoir un verdadero pacto de amor, un contrato amoroso. En los estudios sartreanos, este pacto amoroso pudo ser objeto de sorpresa o de admiración, pero sorprendentemente casi nunca de duda. Sin embargo, si bien entendemos que puedan existir pactos sociales o pactos comerciales, ¿puede realmente el amor someterse a la estructura de un pacto? En Marion, el amor escapa a la causalidad y a la reciprocidad porque se piensa siempre por fuera de la metafísica. Escapa también así al deseo de fundamento por pensarse sin el ser. La diferencia entre las concepciones de Dios permite entonces establecer diversas concepciones del amor. La imposibilidad de una metafísica del amor se marca en Marion por la diferencia entre la certeza y la seguridad. Tal como mostró Descartes, el ego puede encontrar la certeza de su existencia. Sin embargo, dada la diferencia entre el yo trascendental y el yo empírico, el ego solo puede conocer al yo empírico frente a un yo trascendental que le escapa por su estatuto no objetual. Cito Marion: yo es otro, distinto de mí, y la certeza del yo objeto no alcanza al yo que soy. La certeza es cosa de objetos. Además, aunque hayamos alcanzado la certeza del ego, esta sería de todas formas vana. Al contrario de lo que propone Sartre, el amor en Marion no apunta hacia la certeza de un fundamento ontológico,
De hecho, no lo puede. Primero porque en tanto que yo no existimos a medida de una perseverancia en el ser, sino a medida de nuestra posibilidad de ser otro. Segundo porque incluso en tanto que posibilidad, no estamos aferrados a ningún ser. Esto es lo que se juega en la reducción erótica que sigue una primera reducción epistémica, yo no es un objeto, y una reducción ontológica, yo no es un ente para el cual su ser está en cuestión en su ser. El yo no busca una certeza, sino una seguridad. Ahora bien, la seguridad no puede ser un autoseguro, debe venir de otro lugar, d'ailleurs. Como bien saben las familias, las empresas, así como los diferentes bancos, el autoseguro es eficiente salvo en casos de catástrofes extremadamente graves. Pero ¿qué es un seguro que no sirve en casos graves? Es simplemente un seguro que no asegura nada. La verdadera seguridad, por lo tanto, debe venir de otro lugar. Por este motivo, el amor no puede tener la forma de un pacto. Un pacto siempre está condicionado y por lo tanto se asemeja a una relación contractual o a una relación comercial. Cada uno permanece en la relación siempre y cuando el otro cumpla con sus obligaciones contractuales. Apenas estén incumplidas, el pacto desaparece por sí mismo. El hecho que el otro cumpla con sus obligaciones es la condición de la perseverancia en el ser de la relación en su forma contractual. Hay entonces aquí una causa de la relación, que no es más que una relación recíproca e interesada. Para Marion, la reciprocidad se opone, en su doble sentido de por qué y de para qué, al amor. Tal como afirma Marion, el amor no es un pacto, menos aún un contrato, sino una alianza, en la cual el amante avanza primero, sin que su avance dependa de alguna causa ni de alguna respuesta del otro. He aquí el error de aquellos que esperan ser amados para amar, o de aquellos que aman para ser amados. Estas personas no hacen más que apostar al amor, pero arriesgando lo menos posible, y a condición de que el otro empiece primero. Tal como lo indica la lengua francesa, en realidad, uno no entra en el amor sino cayendo. Así, en contra de la lógica sartreana de los pactos amorosos, Marion propone un amor que tiene la forma de un don unilateral que escapa tanto de las causas como de las razones. Hay una decisión unilateral de amar que no se basa en ningún tipo de razones ni de intereses. Tal como dice Marion, cuando se trata de amar, la razón ya no alcanza. En adelante aparece como un principio de razón insuficiente. La determinación de un Dios, en tanto que causa sui, o de un Dios sin el ser, establece ahora una segunda ruptura entre Marion y Sartre. Cuando el amor es un proyecto en Sartre, proyecto del cual los amantes esperan recibir cierto beneficio, el amor es un don en Marion. Un don, es decir, una relación unilateral sin causa ni interés. Razón por la cual cuando el amor pretende certificar el ser del amante en su ser amado en Sartre, asegura el amante en Marion dentro de su ser amante. La oposición entre la certeza del ser amado y la seguridad del amante permite ahora pensar la tercera y última ruptura entre Marion y Sartre, ruptura que nos trae de vuelta a Dios, esta vez por el camino de la posición del amante y por lo tanto por aquella del sujeto. Sartre solo es capaz de pensar dos posiciones del sujeto. O bien el sujeto es un sujeto trascendental que significa el mundo en una multitud de objetos intencionales, o bien el sujeto se hace objeto dentro del proyecto de otro. O bien entonces el sujeto es primero y a la vez principio,
o bien deja simplemente de ser sujeto. Esta dicotomía aparece en los análisis sartreanos de la mirada, en los cuales el otro puede darse según dos modalidades. Primero, según la modalidad objetual. Cito Sartre: esta mujer que veo venir hacia mí, ese hombre que pasa por la calle, ese mendigo que oigo cantar desde mi ventana, son para mí objetos, no cabe duda. Cierto es, una vez más, que se trata de un objeto singular, dado que él también significa al mundo, y que existe en tanto que una de las fuentes de significaciones de éste. Por este motivo, el otro es quien nos roba el mundo al reorganizar su tiempo y su espacio. Sin embargo, por muy singular que sea su modalidad objetual, el otro sigue siendo objeto. Cito otra vez Sartre: la aparición del prójimo en el mundo corresponde pues a un desplazamiento fijo de todo el universo, pero el prójimo es aún un objeto para mí. Por otro lado, cuando el otro nos mira, deja de ser un objeto singular alrededor del cual se reconfigura el mundo y deviene realmente sujeto. Sin embargo, en el mismo momento en el que el otro se hace sujeto, es cuando nosotros nos convertimos en objeto. De repente, mediante el surgimiento del otro en tanto que sujeto, nos convertimos nosotros en objeto, razón por la cual el surgimiento del otro marca en Sartre nuestra caída y se manifiesta siempre en tanto que peligro. Es entonces a partir del otro que se abre la posibilidad de un yo objeto que destituye el sujeto de su posición trascendental. Existe así en Sartre una imposibilidad de pensar una relación que no sea el encuentro entre un sujeto y un objeto. Jamás Sartre logra pensar un encuentro entre dos sujetos, entre dos libertades. La mirada siempre está pensada en tanto que objetivadora, en tanto que proveedora de un ser para el cual es un objeto. Basta aquí con pensar en los ejemplos paradigmáticos de la vergüenza o de la humillación, para ver que Sartre nunca logra pensar una mirada amigable, menos aún una mirada salvadora. Toda mirada es para él de por sí y ontológicamente violento. Tal como señala Lillard, la mirada sartreana siempre es una mirada que se debe evitar. Este punto explica la lógica necesariamente conflictual del amor, no tanto en el plano moral, sino en el plano más profundo de la ontología. El amor está dominado por el dilema ser visto poseído o ver y poseer. Tal como si Sartre se interesara exclusivamente en el hecho de ser amado y por lo tanto de ser, sin nunca plantearse la pregunta de aquel que ama. El amor es entonces una mecánica ontológica, se piensa a raíz de la causalidad y del ser, lo que explica de hecho el carácter exclusivamente mecánico de los amores sartreanos, no solo en el campo de la literatura, sino en su misma vida. Estemos hablando de la náusea o de el muro. Toda relación amorosa funciona según las reglas de la mecánica y de la etiología de las ciencias naturales. De ahí que la relación sexual aparezca en tanto que purga, de ahí también la negación de la vida interior, de la objetivación del cuerpo del amante y de su posible robo. En contra de esta lógica binaria del sujeto y del objeto, Marion logra pensar un sujeto adonado, cuyo paradigma es el sujeto amoroso. Cito: pues el amor difiere grandemente de toda percepción. Con el amor no se trata de objeto ni de apropiación. Se trata, por el contrario, del otro como tal irreductiblemente distinto y autónomo. La mirada amorosa no objetiviza, en lo que no reduce el amado a un objeto, sino lo vive y lo experimenta en tanto que es sujeto, lo que permite entender que el sujeto amoroso no sea primero, sino siempre ya segundo,
y que el amor sea en realidad siempre ya una respuesta. En el mismo gesto del amor, este no constituye al amado en un ser amado, sino que responde de manera secundaria a su surgimiento en tanto que alteridad radical. Por este motivo, el me de la fórmula me aman no es ni un yo ni un objeto. El amor permite entonces pensar de manera paradigmática un sujeto que no constituye en el mundo ni el ser amado, pero que se recibe en tanto que sujeto amoroso a raíz de la performance del amor en su sentido de performativo. Esto aparece de manera particularmente clara en la visibilidad del amor, así como en su revelación. Tal como señalamos anteriormente, el amor no modifica la ontología del mundo, por lo que no hay más o menos entes antes del amor que después del amor, pero modifica la totalidad del aparecer de los entes. Ahora bien, como en todo don, es únicamente el donatario quien puede revelar esta modificación del mundo a la luz del amor, aceptando amar primero y al exponerse al riesgo de amar sin ser amado. Solo este abandono al amor permite revelar el nuevo mundo que surge a raíz de un fenómeno de anamorfosis generalizado. El amor, lejos de encerrarnos dentro de una alternativa entre un sujeto trascendental y un objeto, y de establecer entre ellos una relación de posesión o de simple significación, permite a Marion pensar un sujeto adonado, un sujeto cuya actividad se basa precisamente y exclusivamente en un saber recibir. De la misma manera que la anamorfosis impone al espectador someterse a las leyes de la visibilidad del cuadro con el fin de poder recibir todo lo que éste da a ver, el amor impone al sujeto exponerse sin condiciones a múltiples riesgos para que el mundo del amor pueda manifestarse. Hay entonces en el amor una secundarización del sujeto que Marion pone al centro de toda su fenomenología mediante el concepto de adonado. Conclusiones. Cierta concepción de Dios determina el amor tanto en la filosofía de Sartre como en aquella de Marion. Sartre, por su lado, dado que no piensa a Dios sino a través del concepto de causa sui, no puede pensar el amor por fuera de la lógica del ser, del fundamento, de la objetivación y del proyecto individual. Aunque piense el amor según la lógica del llamado, siempre se trata de un llamado de ser o de un llamado a ser. Al contrario, la lógica del llamado, tal como la piensa Marion y tal como ya la pensaba Jean-Louis Chrétien, es indiferente al ser. No porque se opone al ser para preferirle la nada, sino porque es indiferente a la diferencia entre el ser y la nada. Cito Chrétien: la precesión del llamado sobre el ser, de la elección sobre la creación, del grito sobre la escucha, hace que el origen no venga, sino como ya venido. He aquí la contralógica del amor, que torna secundario al sujeto, haciendo de éste el testigo de un surgimiento, al cual no hace más que comenzar por responder. Esto teje el vínculo entre el amor y la fe, ya que esta última supone también el hecho de exponerse al riesgo de creer para poder ver, justificando así la univocidad del amor entre los seres humanos y el amor de Dios. La lectura cruzada de los vínculos entre el amor y Dios en Sartre y en Marion permite entonces entender que sus concepciones del amor están totalmente dictadas por la manera según la cual piensan y también experimentan a Dios. Cuando Sartre permanece prisionero de una metafísica del amor, pensada con los conceptos de fundamento, de ser y de causa, porque su Dios permanece encerrado dentro del concepto de causa sui, Marion arranca a Dios del ser, lo que le permite pensarlo según la lógica del llamado, de la anamorfosis
y de la secundarización del sujeto. Así, quien no tiene una concepción adecuada de Dios se condena probablemente a nunca poder amar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Estefan, por tu exposición. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas. ¿Sí? Esperen que voy a ponerme en la galería, así que todas las manos, todas. Bueno, ahí está. Bueno, Jonathan, entonces le doy la palabra a Jonathan. Jorge, dame el micrófono. Y después a Matías. Bueno, ahí estás. Perfecto. Perfecto. Bueno, Estefan, muchas gracias por la exposición. Y estaba pensando justo, recordando mi lectura del fenómeno erótico y relacionando un poco estas dos nociones de fe y amor, ¿no? De la fe como un arrojarse, como una inseguridad de base, y que también está presente en el amor, porque si uno piensa la afirmación, el te amo, como una afirmación desde la seguridad del sujeto, ¿no? La subjetividad afirmando te amo. Y bien Mariol dice en el fenómeno erótico que yo no puedo decir te amo, sino puedo decir me amas. Yo puedo afirmar respecto al otro. De alguna manera no puedo afirmar mi amor respecto al otro, sino a la inversa. Solamente el otro puede darle acceso a mi brindarme en el amor al otro. ¿Cómo juega con relación a la fe, ¿no? Porque en la fe está ese arrojarse, esa inseguridad, ese largarse, ¿no? Desde la seguridad, digamos, ontológica, ¿no? Quería saber qué podías agregar. No. Sí, claro. Muchísimas gracias, Jonathan. Primero, me parece que tienes toda la razón de recordar que en realidad no se debería decir te amo, ¿ya? Pero probablemente porque amar no es algo que alguien puede hacer. Y ahí recaemos sobre lo que comentábamos en la exposición de Pascal, ¿no? Es decir, que toda la dificultad de la intencionalidad amorosa. Probablemente el amor no sea un problema de acción, o como mínimo de esta famosa acción paradójica de la cual estábamos hablando, que es también probablemente el mismo tipo de acción que vamos a poder encontrar en la fe. Todos bien entendemos que tanto el amor como la fe no hay que decir acciones, no sé cómo llamarles, pero no son actitudes totalmente pasivas. Hay una actividad amorosa, hay una actividad de la fe. Hay una decisión de exponerse al riesgo de creer o de exponerse al riesgo de ser engañado. Y sin embargo, todos entendemos que esta acción no es una acción tal como se entiende, por ejemplo, en la filosofía de Sartre, con esas famosas acciones intencionales, que proyectan mi libre proyecto sobre el mundo para iluminarlo de cierta manera. Entonces ahí, para mí, justamente por eso había intervenido un poquito en la exposición de Pascal, porque creo que ahí se juega uno de los puntos muy importantes de la filosofía de Marion, para lograr entender a qué le llama realmente Marion el hecho de recibir. Porque si hay un punto que a mí me fascina, tanto en Marion, pero que también podríamos encontrar en el fenómeno de la fe o en el fenómeno del amor. Desde que somos niños, siempre se nos ha contado que lo más difícil es saber dar, con el ejemplo de la generosidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Pues tal vez Marion ponga frente a nuestros ojos una realidad aún más dura. Si bien es difícil saber dar, hay algo probablemente aún más difícil: saber recibir. Es decir, exponerse al riesgo de recibir algo del otro
para que se pueda fenomenalizar. Porque si no me expongo a este riesgo, nunca se puede fenomenalizar el amor en el mundo. De ahí probablemente el vínculo que debamos pensar entre el amor y la fe. En ambos casos no son cosas totalmente pasivas, pero por otro lado no son acciones en el sentido, digamos, tradicional, tal como encontramos en Sartre, de la palabra acción. Y ahí hay que pensar una especie de acción pasiva o una especie de recepción positiva. No sé bien cómo llamarla. No sé, Jonathan, si contesto algo a lo que... Exacto, sí. Como un exponerse al recibir. Pero no tengo la palabra para decir esta famosa acción pasiva. Ahí no. Bueno, bien. Gracias por la pregunta, Jonathan, y el tema por Perdón, la respuesta. Iba a dejarle la palabra a Matías, pero sí. Sí, no, quería agregar algo de lo que dijo Stefano. Hay una expresión en el libro sobre Courbet que utiliza Marion, que es una ascesis activa. Es un poco lo que quería decir. Bueno, bien. Y bueno, Matías, tenías una pregunta, un comentario, y después pasamos al comentario de Twitter. Sí. Bueno, muchas gracias por la excelente ponencia. Es una consulta que, en el marco de la comparación, el acercamiento, la relación que estableces entre Marion y Sartre, preguntarte, o sea, en el caso de Marion encontramos una preocupación, sobre todo en el cielo revelado, por esta cuestión de que el amor, como tal, para expresar el amor requerimos un tipo de lenguaje distinto al lenguaje predicativo, ¿no? Está constantemente esta discusión, esta filosofía analítica discutiendo sobre el tema de los actos del lenguaje, ¿no? Una discusión muy detallada, se sentó a estudiar a fondo la discusión de la filosofía del lenguaje. Pero no sé si en el caso de Sartre hay algo así como una preocupación por el hecho de que el lenguaje predicativo de la metafísica no alcanza para pensar el amor. ¿Hay algo parecido en Sartre o en Sartre no hay una consideración sobre el lenguaje del amor? A ver, Matías, gracias. Efectivamente, ese lenguaje no predicativo es nuestra discusión subterránea desde hace años. Entonces, nunca salimos de eso. En El ser y la nada hay un capítulo entero dedicado al lenguaje. Y es una teoría del lenguaje extremadamente sorprendente, porque bien entendemos por un lado que para Sartre el lenguaje podría ser el obstáculo a la libertad individual, tanto por las reglas gramaticales que nos impone, tanto por el significado de las palabras que nos impone. Cuando yo nazco, no aparezco en un mundo completamente virgen. Ya existen significaciones colectivas, significaciones previas a mi significación del mundo. Y sin embargo, Sartre, de manera sorprendente pero a la vez genial, siempre mantiene que en realidad tanto la gramática como la semántica son creaciones individuales mías. Y va a decir, por ejemplo, que, y ahí, Matías, debemos tal vez trabajar este tema seriamente, porque va a decir que el verdadero átomo significativo del lenguaje no es la palabra, sino que es en realidad la frase, es decir, diríamos en lenguaje más contemporáneos, el acto de habla. Es decir, cuando yo hablo, estoy creando gramática. Cuando yo hablo, estoy resignificando constantemente las palabras para que puedan tomar sentido dentro de mi frase, porque no tienen sentido antes de mi frase que las significa libremente. Y esto podríamos, de cierta manera, aunque tal vez no directamente por Austin y los performativos, pero como mínimo por un punto muy importante que encontramos en Marion acerca del lenguaje, y es esta idea según la cual el amor goza de una particularidad lingüística absolutamente singular. Se puede decir con cualquier tipo de palabra. Podemos imaginar situaciones en las cuales un poema signifique te amo. Podemos imaginar otras significaciones, otras situaciones en las cuales un insulto pueda decir te amo.
podemos imaginar otras situaciones en las cuales un silencio pueda decir te amo. Es decir, que en realidad tal vez encontremos en el lenguaje amoroso, tal como Marion lo plantea, el paradigma más importante de esa teoría del lenguaje que desarrolla Sartre en El ser y la nada, según la cual no hay ninguna significación previa a la constitución que yo hago de mi propia frase. Creo que ahí hay un trabajo muy interesante que ver, ¿no? O sea, ¿por qué el te amo se puede decir con cualquier palabra? No tengo respuesta, ¿no? Bueno, Ezequiel, finalmente vos querías hacer una pregunta o si no leo... Bien. Una pregunta muy... Bueno, me queda otra pregunta. Esta constante que ha estado apareciendo en torno a pasividad, actividad y demás, en torno a los templos amigos de Marion, te quería preguntar, también teniendo en cuenta estudios en teología, si se la podría relacionar con el conflicto teológico entre gracia y libertad, y si así fuese, si crees que que la propuesta fenomenológica de Marion tiene algo para aportarle a esa problemática teológica. ¿Sabes qué? Pienso que él estaría en contra de eso. Es decir, porque se acuerdan que él constantemente intenta decir, aunque no engaña a nadie, que su fenomenología no herede de la teología y que su filosofía es una filosofía y que cuando hace teología hace otra cosa, ¿ya? Pero claro, obviamente todos entendemos que el amor, tal como Marion lo plantea, tiene algo que ver con la gracia, ¿ya? Lo que también me permite vincularlo un poquito con lo que dice Francisco en el chat, ¿no? Con esta idea del engaño, ¿ya? Pues todos bien entendemos que el engaño en Sartre podríamos imaginar que como el amor es contractual, pues rompe inmediatamente la relación amorosa, porque al final el otro está pensado a la luz de una especie de proveedor de amor. El otro me ama porque de cierta manera lo merezco, porque yo le aporto algo. Y mientras le aporto lo que yo le prometí, el otro me ama. Si dejo de amar, si dejo de proveerle con lo que yo le prometí, me dejaría de amar. Todos bien entendemos que en el caso de Marion, el amor funciona de una manera radicalmente diferente. Justamente, según el concepto de la gracia. Es decir, que el amor es probablemente lo que no se merece. Y ahí, una vez más, todos entendemos, lastimosamente, me imagino que a todos nos suena esta idea que el amor no se merece. Yo puedo ser el mejor esposo del mundo, me pueden engañar. Y por otro lado, conocemos parejas horrorosas a las cuales sus parejas siempre amaron hasta el final. Por lo que la gracia, en el sentido tal vez teológico, lo que nos permite pensar es la idea de no merecimiento del amor, ¿ya? El amor es algo que no se merece. Lastimosamente. Bien, y bueno, voy a la última pregunta escrita. Disculpa si se queda ahí ya de repente nos hemos pasado realmente de tiempo. Es una pregunta de Francisco Parra, que primero te agradece por la conferencia y dice el siguiente comentario. Parece que en Sartre el amor es relación y se puede someter a cierta sospecha, mientras que en Marion el amor es el acto último y podría decirse inocente. ¿Qué pasaría con la posibilidad de ser engañado en el amor? El amor no tendría que aceptar, quizás como el bien, a que puede ser utilizado. Quizás el amor se mantiene siempre inmaculado, pero el amor también pena, supongo que da pena, ¿no? O está relacionado con la pena, ¿no? Como decía Jorge Rollero ayer. Gracias. Muchas gracias. Ahí, tal como comentábamos, ¿no? Sobre el engaño. El amor en Marion, paradójicamente, necesita exponerse al riesgo del engaño. Exactamente de la misma manera que la fe necesita exponerse al riesgo de que Dios no exista. Y que tal vez nos estamos equivocando. Tal vez estamos teniendo fe en algo que no existe.
Y todos entendemos por qué. Imaginemos un amor completamente certero. Es decir, imaginemos que yo sepa con toda la certeza del mundo que mi esposa me ama. Pues en realidad me sería imposible amarle. Y una vez más recaemos sobre esto de la fe, ¿ya? ¿Se acuerdan que la fe en su etimología, fides, significa confianza? Y yo no puedo tener confianza si tengo certeza. La certeza, por definición, anula la confianza, ¿no? O sea, si yo suelto este esfero, no tengo confianza que se va a caer. No, sé que se va a caer. Es algo muy diferente. Por lo que la confianza, la fe o el amor, que en este caso serían la misma cosa, suponen el estar siempre expuesto al riesgo de que estemos engañados, ¿ya? No hay amor sin, como mínimo, la posibilidad de ser engañado. Y para el segundo punto de la pregunta sobre, bueno, ¿y qué pasaría en el caso que estemos engañados? Y ahí, una vez más, vemos la fuerza del amor en Marion y su debilidad en Sartre, o su debilidad en todas las personas que piensan el amor a la luz de un contrato, ¿ya? Si cualquiera de los proveedores con los cuales yo estoy en contacto de repente no cumple con su parte del trato, por ejemplo, mi proveedor de este internet, pues inmediatamente se rompe el contrato. Y no generaría en mí ningún tipo de sentimiento el romper el contrato. Simplemente yo te pago para que tú me des internet, no me das internet, rompemos la relación, punto. Pero ¿qué pasa en el caso de un engaño amoroso? Pues todos sabemos que es mucho más difícil. Todos sabemos que, a pesar de haber sido engañados, no tomamos la decisión de romper la relación tal como en una relación contractual. Y eso lo sentimos todos en un concepto también fundamental en Marion, que es el concepto de perdón. Exacto, Francisco. El concepto de perdón que Marion entiende de la manera probablemente más sencilla que podamos imaginar, el reiterar el don. Yo le di mi amor a alguien, esta persona lo maltrató, pues no importa. Bueno, o como mínimo sí importa, pero de manera unilateral decido volverle a dar mi confianza, volver a dar. Y este perdón no existe en las relaciones contractuales. Y de hecho, no hay ninguna razón por la cual el perdón debería existir en relaciones recíprocas contractuales, porque toda la relación se basa en el hecho que tú cumplas tu parte. En cambio, ¿por qué el perdón puede existir en la relación amorosa? Pues justamente porque no es recíproca, porque es una decisión unilateral mía, que no depende del hecho que tú cumplas o no. Por lo tanto, cuando decidí darte mi confianza una primera vez, nada se opone a que pueda volver a dártela o reiterar el don, a pesar de que tú hayas roto mi confianza. No digo que sea fácil, ¿eh? Pero, o sea, existencialmente no digo que sea fácil. No, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a todos por los que nos estuvieron hasta el final y los que después unieron. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias a los expositores y también por seguir presentes. No sé, je ne sais pas, Pascal, de quelle heure il avec nous. Merci pour le faire avec nous. Y entonces, bueno, los esperamos mañana para la conferencia del profesor Camilleri y para... puedo decirlo porque no puedo... Y bueno, para unas palabras finales de el mismísimo Jean-Luc Mario.